Pues buenas noches. Entonces, hoy 1 de septiembre damos inicio a la tutoría número 3 de la asignatura de gestión de la inteligencia empresarial. Como siempre les he indicado, en la plataforma, en la opción del foro Comuniquémonos, dentro del foro académico, siempre van a encontrar las indicaciones o las especificaciones de la tutoría que corresponde y la del producto. Entonces, la tutoría que corresponde para el día de hoy es esta tutoría, que es la tutoría número 3. El tema es puntos críticos de control. Como su nombre lo indica, lo que vamos es a buscar herramientas, buscar mecanismos para poder determinar cuáles son los puntos críticos que merecen, que valen la pena, que requieren tener un control para poder mejorar un proceso, para poder mejorar la calidad de un producto, para poder mejorar cualquier tema que tenga que ver con algo que me esté generando un problema financiero, un problema en calidad, un problema en rendimiento, un problema en cualquier tipo. Cualquiera que me esté generando un problema se puede encontrar mediante determinar los puntos críticos de control. Voy a compartirles el sonido y vamos a mirar este video que es pequeñito. Por favor, presten atención al video y vayan, por favor, tomando nota de lo que les parezca interesante. Este video precisamente es sobre cuáles son los pasos que me permiten analizar, determinar, ubicar puntos críticos de control. ¿Qué análisis tengo yo que hacer para determinar dónde hay peligro, dónde hay riesgo en un sistema de alimentos? Okay. Que les voy a poner el video, por favor, para que presten atención. ¿Me confirman si están escuchando el sonido? Hola, ¿qué tal? Aquí, señor. Listo, ok. Estamos de nuevo contigo en el Club Responsables de Calidad. Soy Marife Montes y hoy quiero hablaros sobre los pasos preliminares para permitir un análisis de peligros eficaz. Pues bien, ya sabemos que es el núcleo de un sistema de gestión de seguridad alimentaria, el análisis de peligro y punto de control crítico. Pues según la norma ISO 22000 o FSC 22000, nos encontramos con dos partes que son vitales y de gran importancia. En primer lugar, tenemos los pasos preliminares para permitir el análisis de peligro, nos lo podemos encontrar en el punto 7.3. Y en segundo lugar, la identificación de peligros y determinación de niveles aceptables, donde también lo podemos encontrar en el punto 7.4.2. Hoy me quiero enfocar en estos dos puntos porque considero que son realmente de gran importancia para el análisis de peligro y además su gestión sea lo más eficaz posible para conseguir como objetivo final un producto totalmente inocuo. Pues bien, ¿por qué hay que darle tanta importancia a estos pasos preliminares? Bueno, en algunos libros ustedes van a encontrar esta sigla, APPCC. Esa sigla indica lo que ya ven ahí, análisis de peligros de puntos de control críticos o puntos críticos de control, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. El motivo es que vamos a construir un sistema de análisis de peligro que debemos de identificar toda la información necesaria para que dicho sistema sea eficaz. Esta información pues, va desde establecer un equipo de seguridad alimentaria multidisciplinar hasta la descripción de las materias primas, descripción de las etapas de productor, de la producción, etc. Entonces, tenemos un primer paso que es crear un equipo multidisciplinar. Esto quiere decir pues, que el equipo, por supuesto, tiene que ser de más de una persona para que forme el equipo y deben de ser de distintos departamentos, distintas funciones, distintas formaciones, distintos puestos de trabajo, de forma que cada uno pueda aportar su experiencia en el puesto de trabajo para analizar concretamente todos los peligros. Así también pues con el objetivo de que cada uno pues, se involucre y se haga responsable de todos los peligros y riesgos que le afecten a su puesto de trabajo. No dudéis, por supuesto, si eres responsable de calidad, convocar a todo el personal relevante y responsable, ¿vale? Debéis de ser un líder del equipo
fuerte y dirigir un equipo que sea competente y consciente. Nos encontramos un segundo paso, que es determinar las características del producto pues, que vaya a fabricar o que vaya a producir. Por ello, entonces, es necesario saber de dónde vamos a partir, de dónde partimos. Pues bien, a esto lo que me estoy refiriendo es que debemos de saber todas las materias primas que vamos a usar para elaborar nuestro producto, todos los productos auxiliares como envases, embalajes, etiquetas, que también vamos a usar. Tenemos que saber también el uso que le vamos a dar al producto final. ¿Qué uso podría darle también el consumidor? Todo esto lo debemos de tener en cuenta. Pues bien, en este apartado lo que debemos es de recopilar toda la información posible, ¿vale?, de todas las materias primas. Aquí debemos de solicitarle a los proveedores las fichas técnicas, certificados de conformidad, fichas de seguridad, todo lo que te sea posible para obtener toda la información de los componentes que van a tener nuestras materias primas. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo verás mucho más claro. Imagina que estamos fabricando un producto que lo vamos a catalogar como libre de alérgenos, que no tiene alérgenos para una población determinada, como puede ser una lasaña vegetal, pero que estamos usando un producto que puede ser la zanahoria como ingrediente, y esta zanahoria viene envasada, viene enlatada en vinagre. Aquí estamos teniendo un alérgeno oculto, pues entonces debemos de tenerlo en cuenta porque claro, estamos usando una materia prima con alérgeno que al producto final también aparecerá ese alérgeno, ¿vale? Debemos de tener en cuenta y por eso es la importancia de valorar las fichas técnicas de todas las materias primas que estamos usando. Tenemos un tercer paso que es elaborar el diagrama de flujo, ¿vale? Debemos de hacerlo lo más complejo posible. Este diagrama debe de ser la secuencia y la interacción de cada paso en el proceso productivo de tu producto. Debemos de tener en cuenta todas las entradas y salidas de productos, materias primas, productos acabados, productos intermedios, desechos, reprocesos, subcontrataciones, en fin, todo lo que sea relevante. También todos los parámetros de control como pueden ser temperaturas, tiempo, humedades, presiones, etc. Y por supuesto, no olvides que este diagrama de flujo debe de ser verificado por todo el equipo de seguridad alimentaria in situ, ¿vale? Nunca lo hagáis en despacho. Iros a fábrica y verificarlo in situ, ¿vale? Pues bien, ya una vez que entramos en la parte de análisis de peligro, según el punto 7.4 de la norma ISO 22000, nos encontramos en un apartado que dice identificación de peligro y determinación de niveles aceptables, ¿vale? En el punto 7.4.2. Aquí, en este paso, pues lo que debemos es identificar todos y cada uno de los posibles peligros, potenciales peligros, previsibles peligros, ¿vale?, que pueden aparecer. Hago mucho énfasis en posibles, potenciales, previsibles, para que podamos identificar todos y cada uno de los peligros, ¿vale? No tengáis reparo. En esta evaluación de peligros que la haremos después, la evaluación de peligros que haremos después, aquí por los que sean ya tan remotos, pues quedarán reducidos a la mínima expresión, ¿vale? No tengas miedo en identificar todos los peligros y no pienses que sean muchos, que luego ya iremos eliminando, iremos quitando esos peligros que no sean tan relevantes. Es importante tenerlo en cuenta para establecer un programa preventivo de esos peligros, ¿vale? Si no lo tienes en cuenta, difícilmente podrás establecer un programa preventivo para eliminar ese peligro. También tienes que tener en cuenta la naturaleza del peligro, que puede ser química, biológica y física. Pero yo además añadiría aquí dos nuevos peligros que yo creo que así quedaría mucho más claro todo nuestro análisis de peligros, que sería un peligro por alérgicos y otro por bioterrorismo, ¿vale? Veremos más adelante. Pues así, en una misma identificación, pues ya lo tenemos todos juntos, el químico, biológico, físico, alérgico y bioterrorismo. También pues debemos de tener en cuenta dentro de una misma naturaleza del peligro, pues que tengan distintos orígenes. Por ejemplo, un peligro físico puede venir dado por un origen de contaminación de metal o contaminación de polvo. Estos dos peligros, aunque sean de la misma naturaleza, que sean físicos, pero van a ser tratados de manera distinta. Su control o prevención va a ser muy distinto. Y ahora te voy a poner un ejemplo que me ha pasado recientemente, ¿vale? Auditando un sistema de análisis de peligro, pues veo que el posible peligro por contaminación de plagas no lo habían identificado. Pues me justificaban que tenían un programa de prerequisitos de control de plagas, que era muy eficaz, y bueno, pues que el peligro pues no aparecía nunca. Magnífico, lo veo magnífico, y por supuesto que no lo dudo que sea así. Pero el detalle está en que, previamente, si no identificas como un potencial peligro, ¿cómo es que al final han desarrollado un programa de control de plagas? ¿Vale? Con esto lo que te quiero es lanzar la pregunta de si no identificamos previamente los peligros, ¿cómo vamos así a establecer todos los programas de prerequisitos necesarios para luego controlarlos y que queden reducidos a la mínima expresión de peligro? ¿Vale? Yo le pregunto, bueno, ¿y qué ocurriría si este control de plagas un día deja de ser eficaz y no teníamos identificado este peligro? Pues bien,
Como ves, todo esto de establecer un programa de análisis de peligro y punto de control pues, requiere de una metodología compleja y laboriosa, pero por supuesto no es nada difícil. Esto y mucho más es lo que podrás ver en un curso práctico que tenemos preparado para el mes de febrero, para desarrollarlo en el mes de febrero sobre... Ok. ¿Qué entendieron? ¿Qué apuntes tomaron? Bueno, profesor, que se debe hacer un equipo disciplinar con un líder, que el equipo sea competente, que hay que verificar las características del producto en cuanto a embalaje, etiqueta, información posible, la ficha técnica de Primero que seguridad todo, el equipo no es disciplinar, es multidisciplinar. multidisciplinar. Ok, ¿por qué multidisciplinar? Debe Porque todo el contener equipo debe estar participando. No, porque debe ser un equipo conformado por expertos, que todos tengan como diferente conocimiento sobre lo que se va a producir en las diferentes áreas. Un experto, por ejemplo, en calidad, otro en producción, un experto en recursos humanos. ok, sí, señorita, perfecto. Porque la idea es combinar diferentes disciplinas y poder tener conocimientos de diferentes áreas. En la medida en que yo conforme equipos y todos sepan de una sola temática, obviamente no va a haber debate y no va a haber sino inclinación solamente a esa área. Por eso el equipo debe ser multidisciplinar. Esa es la primera característica que nos planteaban, el primer paso, porque son pasos. ¿El segundo paso cuál fue? Perdón. Eh, Diagrama de flujo. No, no, las Características del características del producto. producto las características del producto. ¿Y qué dijeron con respecto a las características del producto? que se deben tener en cuenta el embalaje, la etiqueta, la información posible, ficha técnica y de seguridad para los componentes de las materias primas y que tener algo en cuenta sobre lo alérgeno. Sí, ¿qué más dijeron? Que hay que tener en cuenta lo de materias primas y el uso que se le va a dar al producto que vaya a salir. El uso que se le va a dar o el uso que le va a dar también el usuario final, ¿no? Entonces, la idea es que yo tengo que tener muy claro cuáles son, cuando yo hablo de materias primas, estoy hablando de cuáles son los componentes que van a ser el resultado de ese producto final y cuál es la ficha técnica de esos componentes, qué certificaciones de calidad tiene, qué tratamiento ha tenido. O sea, tengo que conocer absolutamente toda la información que va alrededor de esa elaboración o de esa construcción o de ese obtener ese producto final. La única forma de yo poderlo hacer es conociendo una a una todas sus características de la manera más detallada posible. Ese sería el segundo paso. ¿El tercer paso cuál fue? El tercero. Diagrama de flujo. Diagrama de flujo. ¿Qué nos dijeron? Que se debe tener una secuencia y cada paso del producto verificado por todo el equipo. Sí, ¿qué más? ¿Qué Que más se debe, recuerdan? Observar niveles. que se debe tener en cuenta las entradas y salidas. Y pues, Perfecto. ¿Qué más? Las materias primas. Sí, también. ¿Qué más? Calcular procesos de temperatura, tiempo, mediciones de diferentes. Sí, perfecto. Entonces, yo tengo que tener en cuenta ese diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo no es nada más ni nada menos que una secuencia paso a paso de todo el proceso. Tengo que conocer el nivel de detalle de dónde a dónde se va moviendo, qué va entrando en cada paso, qué va saliendo en cada paso, si existen o no productos intermedios, cuál es su temperatura, cuál es su tiempo de cada paso, cualquier circunstancia que tenga que ver con el paso a paso de ese proceso. Yo tengo que ir hasta el sitio, ustedes escucharon, decía, no es solamente levantar ese diagrama, es ir con ese diagrama al sitio y hacer una verificación in situ, es decir, corroborar
que lo que dice el diagrama de que de aquí pasa para acá y que le agregan tal cosa y que sale tal cosa y pasa al otro lado, lo tengo que verificar directamente en el lugar. No puedo simplemente confiarme en el dibujo, no puedo confiarme simplemente en la maqueta, en el diagrama. Yo tengo que ir y verificarlo, mirar tiempos, mirar características, mirar especificaciones y verificar ese diagrama. Cuarto paso. Identificación del peligro. Análisis de El peligro. sí, Análisis del los peligro. peligros potenciales, los peligros previsibles, la naturaleza del peligro, si son alérgicos, si tiene bioterrorismo y que sea el origen también del peligro. Ok, Y el daño hablaban que de se debe, tres clases de peligros. sí, ¿Cuáles son las tres clases? Químicos, biológicos. Sí, No, químicos, físicos. no, el peligro se alérgicos, clasifica en tres. Ahí están hablando de la naturaleza. Yo estoy hablando de las clases de peligros. Los potenciales, los ¿Sí? no, predecibles. ¿Sí? No. Falta Alérgico. uno. Los peligros cuando yo los identifico, el primer paso cuando yo identifico un peligro es hacer esa clasificación. Yo tengo que saber cuáles son los posibles peligros, los potenciales peligros y aquellos peligros que son previsibles. ¿Ok? Posibles, potenciales y previsibles. ¿Para qué? Para poder establecer ese programa de prevención. Si yo conozco la clasificación de los peligros, pues yo miro hacia cuáles me enfoco y de qué manera me enfoco a ellos. Obviamente, si el peligro es previsible, obviamente yo qué voy a hacer. Lo que voy a hacer es mirar mediante qué herramientas me adelanto a la ocurrencia del peligro para que precisamente no se dé. Si el peligro es un peligro potencial, se supone que yo tengo que establecer un control, un medidor, algo que haga que yo esté al tanto de en qué momento se podría presentar ese peligro, porque ya sé que sí o sí va a ocurrir. Un peligro potencial es un peligro que es inminente, va sí o sí a pasar, va sí o sí a llegar. Entonces, ¿yo qué hago? Pues estar precisamente preparado para ese peligro porque yo ya conozco que sí o sí se va a dar. ¿Ok? Y un peligro posible es un peligro que se puede dar o no se puede dar, pero tengo que conocerlo también, tengo que medirlo también, tengo que controlarlo también. Y ahora sí, hablemos de la naturaleza de los peligros. ¿Cuáles son las naturalezas? Física, química, Faltan tres más. alérgicos, bioterrorismo, biológica, Y biológico, alérgica. sí señor. La naturaleza de los peligros se clasifican en peligros químicos, peligros biológicos, peligros físicos y los nuevos, los peligros que se dan por alérgicos y los peligros que se dan por bioterrorismo, ¿sí? Entonces ahí hablaban de, por ejemplo, un programa de contaminación por plagas. El programa de contaminación por plagas fue un programa que se estableció luego de verificar que existía un peligro, obviamente, de plagas, ¿sí? ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de hacer esa identificación de peligros y amenazas y sus niveles? ¿Qué se busca con ello? Poder evitar a Sí, futuro pues daños colaterales de los productos o pérdidas. perfecto. ¿Qué otra cosa? Como estar preparados, prevenir para que no suceda pues esas cosas, ¿no? Como dicen por ahí, es mejor estar preparados para lo que no va a pasar y no que pase y no estar preparados, Y creería si yo, es ¿no? un peligro potencial, Si es un peligro potencial, se dice que de todas formas va a pasar. Es como prepararnos para saberlo afrontar y que no sí, nos vaya a generar de pronto unas pérdidas grandes, por decir algo, en la elaboración de un producto. exacto.
Perfecto. Entonces, la idea es que cuando yo sé que sí o sí hay riesgo, hay peligro y vamos a tener un problema, lo que yo busco al poder identificar esos peligros y al tener establecido sus niveles de aceptabilidad, yo lo que hago es reducirlo a la mínima expresión posible ese riesgo. El efecto, el tratar de perder lo menos posible. Sí o sí, eso va a pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Que como yo ya sé que sí o sí va a pasar, lo que busco es estar preparado para poderlo reducir. El término es ese, reducir el riesgo, reducir el efecto de ese peligro, reducir el efecto de ese riesgo. Eso es lo que buscamos cuando nosotros hacemos precisamente análisis de peligros y de puntos críticos de control. Cuando yo puedo establecerle puntos críticos de control a un proceso, busco minimizar sus efectos, minimizar su riesgo. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí encuentran otro videíto. Este sí ya es un poquito más largo, que habla también sobre lo mismo. Procesos de análisis de peligro y puntos críticos de control. Si ustedes se dan cuenta, también es en una empresa alimenticia. Aquí van a encontrar otros enlaces de interés que es para determinar puntos críticos de control. Y aquí hay una página, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí también hay información de eso. Y matrices de injerencia estratégica, matrices que se utilizan para eso, para hacer análisis de peligros y puntos críticos. Entonces, por favor, cuando terminemos la tutoría, la idea es que ustedes sigan revisando este material. El primer paso es ese, revisar los enlaces de interés, revisar la información que les suministro. ¿Ok? Si ustedes se quieren documentar por YouTube o por otros sitios, bienvenido. Pero lo mínimo que deberían revisar es este material. ¿Ok? Les leo. La razón principal por la cual es necesario e importante realizar esa determinación de los puntos críticos en un proceso, en una empresa, es precisamente poder fijar las acciones para controlar, para prevenir y en el peor de los casos, para reducir los riesgos a un nivel que sea aceptable. Lo que buscamos es hacer una orientación hacia la prevención. No tenemos que tratar de hacer planes para qué hacer cuando ya pasó, sino hacer planes para poder precisamente prevenirlo, para poder evitarlo. Otras ventajas de usar este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control es asegurar la eficiencia de los procesos y la calidad de sus salidas, hacer un mejor aprovechamiento de los recursos y dar una respuesta más oportuna a posibles problemas que se presenten dentro de los procesos. Por otra parte, la aplicación del sistema de análisis de peligro de puntos críticos de control puede facilitar la inspección por parte de autoridades administrativas y promover el comercio internacional al aumentar la confianza de los mercados. Una empresa que desee, por ejemplo, exportar, tiene que demostrar que cumple con esto, que tiene certificado un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control o puntos de control crítico. ¿Ok? Entonces, aquí nuevamente hay unos pasos. Entonces dice, primer paso, defina cuáles son las etapas, las fases o los procesos que son estratégicos en su empresa y que merecen una atención especial. Mi empresa, por ejemplo, supongamos, yo lo que hago es que me dedico a la comercialización de joyas en diversos materiales, pero principalmente en oro. Mi empresa es una empresa que lo que hace es vender oro, ¿sí? Entonces, yo voy a mirar cuáles son las etapas, las fases o los procesos que son estratégicos en la empresa. Yo para vender oro, ¿qué tengo que hacer? En mi empresa lo que hacemos primero que todo es comprar la materia prima y obviamente definir los diseños, definir modelos, ¿sí?
mirar cuáles son las formas de combinar la materia prima para poder sacar esos diseños y obviamente producirlos. Por último, hacer una publicidad y venderlos. Después, hacer un proceso de cobro de cartera. ¿Ok? ¿Qué será más importante para mí? ¿Será más importante tener buenos diseños o será más importante de pronto ponerme a vender a crédito? ¿O será más importante mirar de pronto si empiezo a vender a otros países? ¿Sí me hago entender? El proceso como tal, la empresa como tal, tiene varios procesos, tiene varias etapas, ¿sí? Como ya se las mencioné. Lo que yo tengo que hacer es, estratégicamente, ¿qué sería más importante para esa empresa del oro? Yo pensaría que para la empresa de oro lo más importante sería obtener buena materia prima y que su proceso de producción salga con la calidad que requiere. Desde que él garantice buenos productos, buen precio, va a garantizar de por sí buena venta. ¿Me hago entender? Siguiente, decidir en qué proceso o procesos específicos se van a aplicar las acciones del autocontrol. Es decir, determine el punto crítico de control. Siguiente, determine qué tipo de controles planea realizar. Siguiente, mirar con qué frecuencia se van a establecer esos controles. Siguiente, establecer cuáles serían las medidas para corregir el proceso. Siguiente, hacer una verificación del sistema. Es como una retroalimentación. ¿Ok? Una evaluación. Siguiente, elaborar los documentos y los registros donde quede constancia todos los pasos anteriores. Esos son los pasos mediante los cuales yo puedo hacer este análisis de peligros y puntos críticos de control. También existe una secuencia de decisiones que me ayudan a identificar si existen o no puntos críticos de control. ¿Qué preguntas me debo hacer para saber si ahí en ese proceso se dan puntos críticos de control? Valdría la pena hacer un análisis de peligros y puntos críticos de control. Primera pregunta, ¿existe una o varias medidas preventivas de control ya en su empresa? Segunda, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable posible la presencia del peligro? Siguiente, ¿podría un peligro que usted ya identificó producir una contaminación aún mayor o superior a niveles aceptables y de pronto aumentarla a niveles inaceptables? Siguiente, ¿se eliminarán los peligros que se han identificado o se van a reducir a su posible presencia a un nivel que sea aceptable en una fase posterior? Estas son preguntas que uno se debe plantear en la medida en que esté analizando procesos. ¿Ok? Para poder culminar este producto y dejar establecido que hubo aprehensión de la información y del tema, es necesario la elaboración del producto 2, el producto de riesgos y puntos críticos de control. La fecha límite de entrega de este producto es el 13 de septiembre, ¿ok? Lo que debemos hacer es elaborar un documento en Word que cumpla con las normas ICONTEC o APA, las que usted o sus CIPAS escojan. Este es un producto en CIPAS que debe estar orientado o basado en la realidad de una empresa. Usted tiene que mirar en qué empresa va a trabajar. Desde ya les aviso que este producto y los productos siguientes tienen que ver con una empresa. Entonces usted debe seleccionar una empresa con la cual usted tenga contacto directo o tenga facilidad de información, de que le brinden información. Una empresa de un amigo, una empresa de un familiar o en su defecto una empresa que esté en internet, pero en la cual usted pueda y sepa que puede obtener información. ¿Ok? Porque lo que vamos a hacer es precisamente estudiar la empresa. Inicialmente vamos a coger un proceso y a buscar en ese proceso
cuáles serían los puntos críticos de control. Eso es lo que vamos a hacer para este producto. Pero más adelante, pues vamos a tener otra serie de temas que también van a estar relacionados con la empresa. Vuelvo y repito, la idea es que sea una empresa donde usted tenga un vínculo, ya sea un vínculo laboral, un vínculo familiar, un vínculo de cualquier naturaleza, o que sea el emprendimiento en el cual usted ha venido trabajando y del cual ya tiene también información. Entonces, lo que estamos buscando es cuáles son los riesgos y los puntos críticos a tener en cuenta empleando como guía la metodología PCC aplicada en el sector de los alimentos de FAO, que es lo que ya vimos arriba y lo que está en los videos de arriba, ampliándola con otras áreas de la empresa u otras actividades económicas. Cada actividad está orientada a determinar los puntos críticos de control y poder reconocer cuáles serían los posibles riesgos a los que se enfrenta la empresa en estudio y finalmente establecer qué información estratégica es esencial para poder prevenir, eliminar o mitigar un peligro relacionado con la actividad de un proceso o de un producto. Usted puede seleccionar o un proceso o un producto, reduciendo de esta forma el grado de incertidumbre asociado. ¿Cuáles son los pasos que usted debe cumplir para la elaboración de su estudio? Primero, registre toda la información general de la empresa o emprendimiento seleccionada para realizar el análisis. ¿Cuál es la información general? Por ejemplo, la misión, la visión, los objetivos, los valores organizacionales, el organigrama de la empresa, entre otros. Toda la información que usted tenga de la empresa general, ese es el primer capítulo de su archivo de Word, ¿ok? Segundo, la idea es que usted realice en sus IPAs una descripción completa de ese producto o de ese proceso que usted ya seleccionó, que incluya información pertinente sobre su inocuidad respecto a la composición, al método de distribución. En caso de ser producto, tiene que ver con distribución o con fabricación, determinando también su uso final o los procesos que han de estar en su estudio. Recuerde que el primer paso, como lo veíamos aquí arriba, es ese, mire. Definir cuáles son las etapas, fases o procesos que son estratégicos en la empresa y que merecen atención especial. Y decidir en qué procesos específicos se van a aplicar las acciones de autocontrol. O sea, se van a determinar los puntos críticos de control. Estamos más o menos siguiendo la guía. ¿Ok? Siguiente. Ya usted debe enumerar todos los factores de peligro que sean razonables prever que se producirán basándose en la elaboración del producto o el desarrollo del proceso si usted seleccionó proceso. Elaboración si usted seleccionó producto y desarrollo si usted seleccionó proceso. Por ejemplo, ¿cuáles serían los prerequisitos exigidos? ¿Existe una normatividad legal vigente para ese producto o para ese servicio? Entonces tenemos que buscar cuáles son todos sus prerequisitos. ¿Ok? Siguiente paso. Aquí lo que estamos haciendo es enumerar todos los factores de peligro y también clasificar su naturaleza, ¿no? Recuerden que tenemos que hacer eso. Tenemos que sacar para ese producto o para ese proceso cuáles serían los peligros desde la parte química, cuáles serían los peligros, si existen, desde la parte biológica, cuáles serían los peligros, si existen, desde la parte física, cuáles serían los peligros en caso de existir que tengan que ver con la parte alérgica y qué peligros tendría desde el punto de vista de bioterrorismo. ¿Ok? Recuerde que fue lo que hablamos. Siguiente, vamos a identificar puntos críticos o áreas claves al interior de la empresa para la gestión del cambio. ¿Ok? Siguiente, vamos a identificar, esto es un esquema de pescado, las razones causa-efecto que posiblemente están originando el problema. ¿Ok? Siguiente, vamos a analizar el punto crítico. Es decir, usted va a explicar por qué eso que usted seleccionó lo considera que es un punto crítico. ¿Ok? ¿Por qué lo identificó como un punto crítico?
¿Por qué lo seleccionó? Eso es analizarlo. Siguiente, vamos a analizar e identificar cuáles serían las acciones que pueden prevenir dichas causas. Nosotros ya tenemos aquí arriba la identificación de las causas y sus efectos. Entonces ahora me voy a plantear qué tengo que hacer para poder prevenir esas causas. Siguiente, consulte investigaciones. Claudia, porfa, cierra el micrófono. Consulte investigaciones y o estudios y o cualquier otro tipo de estudios que le puedan brindar información sobre necesidades y sobre problemáticas que existan en la región y o en el sector relevante de estudio, de tal manera que puede identificar posibles puntos críticos y o soluciones y o manejo de las mismas que estén dando en otras empresas. Eso mismo ocurre en la empresa tal, en la competencia. ¿Ellos qué están haciendo? ¿Ok? Eso mismo ocurre en una empresa en Europa, en España. ¿Qué están haciendo? Entonces vamos a identificar. Yo ya identifiqué cuál es el problema. Como yo ya tengo cuál es el problema, entonces voy a buscar qué empresas posiblemente tengan ese problema y cómo lo están combatiendo. Ah, es un problema de plagas. ¿Cómo lo están combatiendo? Ah, es un problema de que se creció la cartera. ¿Cómo lo están combatiendo? Ah, es un problema por lo que se presenta ahorita del tema del COVID. ¿Cómo lo están combatiendo? ¿Ok? Por último, redacte un capítulo de conclusiones y recomendaciones de peso que contengan varios párrafos que le indiquen la comprensión del tema, de aportes personales con respecto a los resultados de su análisis e investigación. ¿Ok? Preguntas. Ingeniero, por lo que yo leí, sí puede ser una empresa de servicios, ¿cierto? En el caso de empresa de servicios, seleccionamos es un proceso. Sí, señorita. Pero recuerde que debe seleccionar un proceso que sea estratégico, ¿no? Un proceso que sea importante y que cause peligros precisamente o problemas y que merece atención especial. No es seleccionar cualquiera, ¿no? Debe, por eso hablamos también de lo que, del diagrama de flujo. Usted hace un diagrama de flujo inicialmente y usted ya conoce toda la secuencia. Conoce las entradas, conoce la salida, conoce dónde hay productos intermedios, conoce los tiempos que se llevan de una parte a otra y usted identifica a dónde sería bueno estudiar y analizar para poder identificar esos peligros y poderlos combatir. En el caso de un proceso de una empresa de servicios, por ejemplo, habría un peligro, ahí no tendríamos peligros químicos ni físicos. Sí, No por eso sé, les ¿no? dije los que haya. Sí. Los que haya. Hay empresas que, obvio, hay empresas que no tienen unas clasificaciones, pero tienen otras. Pero sí usted tiene que hacer el análisis y el estudio de todos los posibles sector por sector. Recuerden que tienen que identificar peligros posibles, peligros potenciales y peligros previsibles. Y a su vez tienen que clasificarlos también según la naturaleza. Gracias. ¿Qué otras preguntas hay? Ingeniero, ¿puede bajar un poquito la imagen para mirar las preguntas, por favor? Señora, ¿esto? ¿Ahí? Ay, sí, señor, gracias. Esto, perdón.
Profe, pues es que como llegué tarde a la clase, pues pues estoy un poco perdida. Pero pues igual mi hija me podrá retroalimentar. Pero más o menos lo que alcancé a ver, si digamos, si es, siguiendo lo que dice mi compañera Patricia, siguiendo que sea una empresa de servicios, digamos, en el caso de servicios de odontología, sobre los efectos adversos, digamos, en el proceso, si hay un mal proceder, que pues hay muchas veces efectos en los pacientes, ¿podría servir? Debes hacer el diagrama de flujo para que determines eso. Sí, sí, claro. Pero podría servir, sí, claro, si tu diagrama y tu análisis lo dice. Sí, digamos, si hay algún, ¿cómo le digo? Perdón. Bueno, en la parte de odontología, en ciertos procesos, si se hace un mal proceso, una mala técnica, bueno, acá hipotéticamente un ejemplo, una mala técnica en la postura de la anestesia, pues a veces hay eventos adversos, pueden venir contraindicaciones, cosas. ¿Puede servir algo de eso? Sí, sí, lógico. Pero te digo, eso lo debes analizar y sustentar. Sí. Eso está aquí en el punto 6, análisis del punto crítico. Sí, ok. Tú lo identificas, haces el estudio, piensas que sí, y entonces ahí lo soportas. Y dices, se determina como punto crítico por tal y tal y tal y tal razón. Listo. ¿Sí? Okay. Ese punto crítico se puede decir es el que presenta como demoras, como pérdidas, como... Eso hace parte de tu análisis. Tú tienes que establecer todos los posibles efectos. Por eso es que estamos hablando de causas y efectos. Todos los posibles efectos. ¿Qué es más grave cuando uno va al odontólogo? ¿Cómo sale usted más mal geniado? ¿Porque le ponga la anestesia más mal o porque usted se dé cuenta que le cobraron más caro que en la otra esquina? Por un mal procedimiento. ¿Sí lo ves? Porque, ok. Listo, sí. ¿Qué es más grave para usted cuando va al odontólogo? Eso es lo que usted tiene que analizar. ¿Qué le causaría a usted de pronto una posible pérdida de un cliente? ¿Qué es lo que un cliente más valora al ir por su servicio? Lo que él más valora es, por ejemplo, que lo atiendan bien. ¿Qué problemas podría haber cuando hablo de atención? ¿Qué problemas podría haber cuando hablo de procedimiento? ¿Qué problemas podría haber cuando hablo de cobrarle? ¿Será que el señor se disgusta porque yo llego y le digo, no, qué pena, pero no puede pagar con tarjeta, tiene que ser en efectivo? ¿Eso será más importante a que le quede bien hecho el procedimiento, por ejemplo? Claro, más importante que le quede bien hecho el procedimiento. Por eso, todo ese análisis hay que hacerlo en cada una de sus empresas y en cada uno de los análisis que ustedes hagan. Bueno, pues no estamos diciendo que vayamos a trabajar en eso, era una pregunta. No, sí, son ejemplos, sí, yo sé. Tenía algo que preguntar sobre el foro, pero... Pregunta de una vez. Es que quisiera saber, en los momentos de las opiniones que hacemos en el foro, ¿se puede opinar sobre la estructura del trabajo? O también, pues la idea que hasta donde tengo conocido es sobre el tema que se está tratando en el foro, ¿no? Quisiera saber si también es sobre la estructura. No te comprendí la pregunta. ¿Me estás hablando de los foros del producto pasado? No, de cualquier foro. Sí, también. No, tú puedes opinar de lo que quieras, indiferente. ¿Sí? Sí, Okay. claro. Profesor, una pregunta sobre el punto número 7. Perdón, qué pena. Tranquilo. Bueno, es que el punto 7 dice análisis e identificación de acciones que prevengan dichas causas. ¿Eso se refiere a hacer el programa para el peligro? ¿Para cada peligro? Pues no es hacerlo, es plantearlo. Hacerlo como tal, ya. Decir que este es el programa de contaminación por plagas que se va a seguir, no. Es plantearlo a modo global. Ah, perfecto. Listo. Esa era la duda, ¿Sí? profesor. Entonces usted dice, lo que se va a hacer es un programa de manejo de plagas que tendría que contemplar las siguientes acciones. Ta, 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 ta. Pero no es hacerlo como tal el plan completo, no. La solución, plantea la solución. Plantear una solución, pero a manera entre
entre detallada y global, pero más hacia global. No es solamente decir, entonces es hacer un programa de prevención de tal cosa. No. ¿Qué debería contemplar ese programa? ¿Cuáles serían los aspectos que debería tener en cuenta? Por las acciones a implementar para evitar los eventos adversos. Es Sí, como claro. las mejoras que se deben implementar. Sí, exacto. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por su participación. Vuelvo y les repito, aquí está la información. Empiecen desde hoy mismo a trabajarla, ¿sí? Tienen aproximadamente 15 días, pero como siempre les he indicado, de todos modos hay material para revisar, hay material para leer. Empiecen desde hoy mismo a hacerlo, ¿sí? Y vuelvo y les repito, ¿cuál es el objetivo? Aquí arriba está. Ahí está cuál es el objetivo de este producto. ¿Cuál es la gracia de elaborar este producto? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Ok? Lo que buscamos es precisamente mediante la identificación de esos peligros, de esos riesgos, su clasificación, su estudio, su análisis, poder determinar un planteamiento, un programa que nos permita prevenirlo, que nos permita minimizar el riesgo. ¿Ok? Recuerden que empiecen por revisar este material que les coloqué. Su producto número 0 ya fue evaluado. ¿Ok? Para que ustedes lo sepan. Está pendiente de calificación solamente el producto número 1 y el que continúa es este que estamos elaborando, que es el producto número 2. Cualquier cosa, cualquier inquietud que les surja, por favor me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Feliz noche para todos, bendiciones y cuídense. Que les rinda. Listo, profe. Gracias, Gracias, Muchas profe. gracias, profesor. Ok, que Muchas estén gracias, bien. profesor. Gracias, feliz noche. Hasta Feliz luego, noche. compañeros. Feliz Gracias, noche, señor. compañeros. Dios los bendiga, compañeros.